Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León, Departamento de Embriología. Este video está realizado por el doctor en Medicina Norberto López Serna. En esta ocasión vamos a hablar de anomalías congénitas. Para poder entender las anomalías congénitas tenemos que reconocer algunos términos y utilizarlos correctamente. Cuando hablamos de atología, hay que recordar que es parte del estudio de la embriología que analiza las anomalías congénitas y sus posibles causas. Estamos hablando de etiología, esas son las causas. Cuando utilizamos el término malformación, a veces lo utilizamos incorrectamente. El término malformación se utiliza cuando el defecto que se está encontrando es causado por un factor intrínseco. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser un factor a nivel de cromosomas o en el número de cromosomas o la calidad de la información del ADN. Es cuando se utiliza el término malformación. Son problemas genéticos frecuentemente. El término de disrupción se utiliza cuando un factor extrínseco es el causante de la anomalía que se está presentando. Quiere decir que el genoma estaba correctamente, pero hubo algo extrínseco, por ejemplo, factores físicos, factores químicos o factores biológicos. Esto lleva a una disrupción del desarrollo que debería de ser normal, como lo veremos aquí, lleva a una alteración que en este caso llamamos disrupción. Tenemos términos genéricos, por ejemplo, anomalía o defecto, que se puede utilizar independientemente de la causa, si es intrínseca o extrínseca. El término de formación es cuando el desarrollo fue normal de las estructuras, pero por alguna razón se deforma lo que ya se formó bien. En este caso frecuentemente ocurre en extremidades inferiores cuando ocurre el oligohidramnios. Cuando se presenta un oligohidramnios, entonces se deforman las extremidades inferiores y dando pie a una anomalía que se conoce como pie equinovaro. Aunque no siempre que veamos pie equinovaro es por una deformación, puede ser por otro factor. Hay que hablar también de otros términos como son hipoplasia o hiperplasia. Cuando hablamos de hipoplasia no necesariamente se utiliza en anomalías, pero también lo podemos ver en anomalías o en otras alteraciones que son patológicas. En este caso, en anomalías, hipoplasia lo utilizamos cuando se reduce el número se reduce la estructura. Por ejemplo, en este caso, la pierna está disminuida de tamaño y esto se debe por una disminución en el número de células. Es cuando utilizamos el término hipoplasia. Hiperplasia lo utilizamos cuando la estructura u órgano es mayor, es más grande que lo normal. En ese caso es debido a un aumento número de células, a una gran cantidad de células que lleva a un crecimiento mayor de la estructura. Por ejemplo, aquí en este caso una hiperplasia del riñón. Hay otros términos que se pueden confundir como hipotrofia o hipertrofia. Hipotrofia es cuando, por ejemplo, en este caso, disminuye el tamaño de la extremidad o de cierto órgano, y eso se debe a que disminuye el tamaño de las células. Por lo tanto, va a disminuir el tamaño de la extremidad, en este caso un ejemplo. Al contrario, la hipertrofia es cuando aumenta el tamaño de las células, crece, por ejemplo, en el caso de los músculos de las gentes o personas que se entrenan en el gimnasio. Entonces el número de células es la misma, lo que aumenta es el tamaño de las células. Entonces, cuando hay un tamaño mayor de las células, aumenta, en este caso un músculo, el tamaño, es una hipertrofia. Cuando disminuye el tamaño de las células, es una hipotrofia, como lo vemos aquí comparando la pierna con la parte contralateral. Otro término que usamos es una ectopia. En este caso, una ectopia se refiere a una posición incorrecta de cierto órgano que está fuera de su lugar. En este caso hablamos de una ectopia renal cruzada. Aquí pareciera que hay una agenesia de riñón, pero no ocurre eso, sino que el otro riñón, cuando hacemos bien la disección, vemos aquí que se cruzó la línea media y se fusionó con el contralateral. De hecho, por eso sabemos que son dos riñones, porque estamos viendo dos ureteros. No es un riñón duplicado que pudiera ocurrir, pero es extremadamente raro. Ectopia lo comentábamos ahorita. Aquí está otra ectopia renal. También es una ectopia renal cruzada, está del lado contralateral. El riñón en este caso no están fusionados, no necesariamente se tienen que fusionar los riñones ectópicos
cuando se cruzan la línea media. Hay otros términos que utilizamos, por ejemplo, en estructuras o órganos que son tubulares, por ejemplo, el intestino o el esófago, el duodeno, etcétera. Y cuando hablamos de estenosis es cuando disminuye la luz del diámetro de esa estructura. Aquí lo vemos, es una estenosis. Aquí disminuyó la luz, sin embargo se conserva la comunicación con el extremo craneal y el extremo caudal. Puede suceder también una atresia, cuando se pierde la comunicación de ambos extremos y en ocasiones puede quedar aquí un filamento nada más que une ambos extremos, pero no hay comunicación de un extremo con otro, o a veces no existe estos pequeños filamentos, sino están totalmente separados en las atresias. Estos son ejemplos que ocurren, por ejemplo, en el esófago. Y hablando de las anomalías congénitas, hay que ver la etiología y no es fácil saber la causa de las anomalías congénitas. De hecho, el 50% de todas las anomalías se desconoce la causa por muchos motivos. Uno, porque el paciente desconoce si se enfrentó a un medio que es inadecuado, o también a veces se desconoce totalmente, no podemos saber cuál fue la causa. Del otro 50%, las causas que se conocen el 25% son multifactorial. Eso quiere decir que hay dos situaciones que interfieren en el desarrollo, un factor intrínseco, como es un factor genético, y un factor extrínseco, como es un factor ambiental de los que hemos mencionado. Entonces, 25% de las anomalías son multifactoriales. ¿Qué quiere decir? De las que conocemos la causa, la mayor parte es multifactorial. Ya cuando es en forma aislada, el 15% se debe a factores genéticos y el 10% al medio ambiente. Aquí estamos hablando de forma aislada. En lo que respecta a estos defectos, también es difícil saber, más bien conocer las clasificaciones, porque hay muchas clasificaciones. Aquí para la morfología y la clínica vamos a ver algunas clasificaciones sencillas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de defectos estructurales, quiere decir defectos que podemos ver, alteraciones visibles como lo vemos aquí. Si vemos este efecto, pues se ve normal aparentemente. Y si lo comparamos con este, aquí ya trae una alteración visible. Algunos autores le llaman defectos estructurales. Y puede ser también defectos funcionales cuando veamos un feto o un niño que está muy bien morfológicamente, pero puede tener una alteración funcional. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, ese es un defecto congénito. Un problema de fenilcetonuria también es otro defecto congénito. Es funcional. Los órganos están bien formados, pero la función es incorrecta. Entonces es una forma de clasificación. Defectos visibles o funcionales. Defectos aislados, también hay que tener mucho cuidado, aislados o múltiples. Aislados quiere decir que es un solo defecto. Un solo defecto, por ejemplo, aquí vemos que hay aparentemente ya un dedo supernumerario. Aquí nada más está unido con un pequeño tejido blando. ¿Sí? Y además este tipo de situaciones son compatibles con la vida, no causan alguna otra alteración. Y cuando vemos que son compatibles con la vida, también algunos autores les llaman anomalías menores. No es que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando falta la mano, que eso se llama meromelia, esa ausencia de la mano, pues es un defecto aislado, es compatible con la vida y hay que tener mucho cuidado de decir que es una anomalía menor, porque eso no sería comprensible el que nos falte una mano, pero es parte de un defecto aislado y compatible con la vida. Cuando hablamos de defectos múltiples, se refiere a que hay varias anomalías, sobre todo mayores, muy graves, por ejemplo la anencefalia, y aquí trae una fisura facial oblicua, trae bandas amnióticas, etcétera, y entre más defectos haya, menos, menos puede sobrevivir ese individuo. Por eso hablamos de defectos múltiples, son incompatibles con la vida, la mayoría de ellos, y le llamamos anomalías mayores. Entonces tenemos esa clasificación, anomalías menores y anomalías mayores. ¿Qué frecuencia de las anomalías? Pues también esto es difícil porque depende del medio donde estemos estudiando las anomalías, pero a nivel global, a nivel mundial podemos comentar que las anomalías congénitas se presentan
de un 2 a 3% en los nacidos vivos tienen alguna alteración congénita. Y entre estos niños, esa población, cuando se estudia más adelante, puede aumentar el porcentaje, son 20 o 30%, debido a que hay muchos defectos que no vemos, como decimos ahorita, y los funcionales que se presentan más adelante cuando ya nació el bebé. Por eso pueden aumentar este porcentaje. Pero en general, el nacimiento es un 2 a 3% de las anomalías congénitas en una población. Las anomalías congénitas son una causa importante de mortalidad. Se menciona que hasta un 20% de los niños que tienen alguna anomalía mueren en los primeros días o primeras horas del nacimiento. Otros términos que son importantes para entender sobre todo las malformaciones, cuando hablamos de factores genéticos, cuando hablamos de cromosomas, son los siguientes. Por ejemplo, vemos, cuando hablamos de un cromosoma siempre nos viene la imagen esta, con una crucita, con una bolita aquí. De hecho, este es un cromosoma que está replicado, que ya trae una copia unida por un centrómero. Entonces, cuando vemos este cromosoma que trae una copia, o decimos cromosoma replicado, se ve cuando la célula ya está dividiéndose. De hecho, en la metafase podemos verlo. Y si pudiéramos ver el cromosoma, se vería así, pero realmente no lo podemos ver porque cuando debería de verse, quisiéramos verlo así, de hecho la célula está funcionando para lo que fue creada y el ADN está disperso en el núcleo, por eso no lo podemos ver. Un cromosoma o cromático como lo vemos aquí, cuando lo vemos se ve ya con su copia. ¿Qué otros podemos ver aquí de alteraciones que son sencillas? La genética es más compleja, voy a comentar nada más lo más sencillo que podemos encontrar en la embriología y que sirve para el estudiante de pregrado que recién empieza en esta área. Uno de ellos es la inversión, que quiere decir que segmentos del cromosoma se parten y se cambian a otro lugar, como lo vemos aquí. Por lo tanto, puede haber, si eso ocurre durante el desarrollo, puede haber alteraciones, ya que está alterado el orden de los genes en este caso. También podemos ver otro tipo de alteraciones como pérdida de material, pérdida de segmentos del cromosoma, pérdida de moléculas. Entonces eso se llama delesión, cuando se pierde ese segmento o esos componentes del ADN. Entonces eso puede también llevar a anomalías congénitas. Otro término es la duplicación. Se puede duplicar parte del material y quedarse ahí o cambiarse a otro cromosoma cuando se duplican segmentos del cromosoma. Es una duplicación. Otras alteraciones, por ejemplo, es translocación, cuando se pierde parte de un cromosoma pero se va hacia otro cromosoma y se une a ese lugar. Entonces es una translocación. ¿Qué tipos de alteraciones podemos ver? Vamos a empezar con las malformaciones, o sea, por los defectos del cromosoma o propios del ADN. Estamos hablando de efectos de causas intrínsecas. Por ejemplo, aquí podemos utilizar la palabra malformación. Y en este caso puede ser las alteraciones en formas cuantitativas cuando la calidad del ADN no es correcta, o cuantitativas cuando es el número de cromosomas el que está alterado. Por ejemplo, las alteraciones cuantitativas, aquí podemos ver en estas anomalías se puede ver a una aneuploidia. Aneuploidia, el término significa que hay cromosomas de más o cromosomas de menos. En este caso podemos hablar también de poliploidias, cuando hay cromosomas de más que son múltiplos de 23 cromosomas. Ahorita los comentaremos. En el caso de la aneuploidia, por ejemplo, cuando falta un cromosoma, sobre todo el que conocemos es cuando falta un cromosoma sexual, es 45X0, falta ese cromosoma, entonces el síndrome se traduce como un síndrome de Turner. Esa es una aneuploidia porque tiene un cromosoma de menos. Hay aneuploides en las que hay cromosomas de más, como son la trisomía 21, trisomía 18, o otras trisomías de cromosomas sexuales como Klinefelter. Hay tetrasomías cuando hay 4 cromosomas de más o 5 de más, pentasomías, y en este caso son cromosomas de más. Hay que tener mucho cuidado con el síndrome de Down,
¿Por qué? Porque no todos los Down son por trisomía 21. Algunos pacientes con este síndrome es normal el número de cromosomas, pero en el cromosoma 21 hay información de más que viene de otro cromosoma y se traduce como un síndrome de Down. Por lo tanto, no siempre todos los síndromes de Down son trisomías. Comentábamos las poliploidias, y en este caso las poliploidias siempre se hablará cuando hay múltiplos de 23, que quiere decir que hubo más espermatozoides que entraron, más de uno. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de 23 del óvulo, 23 del espermatozoide son 46, y se entró otro más, pues ya son 69, entonces es una poliploidia. Decimos que es euploidia porque el número de cromosomas es normal, el múltiplo de 23 es normal. Lo que hay de más son varios múltiplos de 23, ¿sí? Euploidia se refiere a esos que son nada más múltiplos. Entonces una euploidia en las poliploidias quiere decir que hay múltiplos 23 de más, que entran dos o más espermatozoides. Aquí estamos hablando de efectos cuantitativos. Hay triploides o tetraploides. Les decía triploides porque hubo dos espermatozoides de más que entraron, más el juego de 23 del ovocito, y así sucesivamente. Es muy raro que haya que haya entrado más de 3 espermatozoides, pero pudiera suceder. Defectos cualitativos es la calidad del ADN, son defectos a nivel molecular, no del número de cromosomas. Y en este caso, pues es lo que hemos mencionado, que puede haber una deleción, una inversión, una translocación o una mutación. La mutación se refiere a una alteración del genoma durante el desarrollo del individuo, y eso ya no va a cambiar. ¿Cuáles defectos? Hablamos de disrupción, ya hablamos de defectos de malformaciones, que son factores intrínsecos, y vamos a ver los factores extrínsecos. En este caso van a causar la disrupción. Por ejemplo, los físicos, podemos considerar las radiaciones y la temperatura, la hipertermia. Eso puede llevar a anomalías congénitas. Factores químicos, es todo químico que esté relacionado durante el embarazo, incluyendo los medicamentos. De hecho, la talidomida, hay que recordar que es un medicamento que se utilizó en los 50 del siglo pasado, y se tradujo por alteraciones en miembros, en falta de segmentos de un miembro totalmente. Cuando faltaba todo el miembro se llama amelia, y hubo niños que nacieron con amelia de las 4 extremidades. También la vitamina A, aunque las vitaminas son buenas, pero la vitamina A en exceso puede producir alteraciones como labio hendido, retraso mental. Las tetraciclinas pueden producir alteraciones en el desarrollo del esmalte. Los hormonales pueden producir alteraciones de los genitales. Y otros que no son medicamentos, como el alcohol, también puede producir alteraciones, como el síndrome de alcohol fetal, y de hecho puede llevar también al bebé a tener síndromes de abstinencia. Cuando hay un alcoholismo crónico durante el embarazo, entonces el feto también sufre las consecuencias, porque el paso del alcohol a través de la membrana placentaria es libre, es como si fuera agua. Entonces la sangre del feto está circulando las concentraciones muy semejantes a las de la mamá, y además de posible algunas alteraciones morfológicas o funcionales, también lo puede llevar a un problema de abstinencia. Otros factores extrínsecos son los biológicos, como los virus. Por ejemplo, el virus de la rubiola puede producir catarata congénita, defectos en la tabicación del corazón, sordera, y otros virus también que pueden alterar. Ya se habla del virus del VIH, el que causa el SIDA, chikungunya, todos estos virus que pueden producir alteraciones. Otros biológicos como las bacterias también son causantes de anomalías congénitas, sobre todo el treponema pallidum es el que más conocemos, que puede causar alteraciones en el desarrollo de los huesos, alteraciones en el desarrollo del tabique nasal, se destruye el tabique nasal, el esmalte de los dientes, todo eso puede alterar el treponema. Los parásitos como el toxoplasma que se encuentra en los gatos también puede producir alteraciones en el humano, puede producir retraso mental, labio hendido, paladar hendido. Y aquí en este caso hay que tener mucho cuidado con los gatos cuando hay un embarazo. Otro factor extrínseco es la diabetes materna. También ya se ha demostrado
que es una de las causantes de anomalías congénitas. Aquí ponemos ejemplos de factores físicos como las radiaciones. Depende mucho la dosis que se va a utilizar. Por ejemplo, no, vamos a decir un paciente que requiere una radiografía, pues hay que hacerle la radiografía. Hay que cuidar que no sea hasta donde se pueda en las etapas más difíciles del embarazo, que ahorita hablaremos, que son las primeras semanas. Y también la dosis, la cantidad de radiaciones tiene mucho que ver. Entonces va a depender de la etapa en la gestación en que esté el embrión o feto. Les decía, el ácido retinoico se utiliza muy frecuentemente y puede producir el exceso de vitamina A, producir también retraso mental, labio hendido, hendido, problemas en tabique ortopulmonar. Y esto se debe a que la vitamina A altera la expresión de los genes OX. Otros medicamentos como las ciantoínas, que son los antiepilépticos, pueden producir graves alteraciones. Sin embargo, cuando hay un embarazo hay que ver la dosis o el tipo de medicamento que tiene que ingerir la paciente para que no le vaya mal al bebé y para que ella también reciba su tratamiento. Les decía la talidomida, en este caso la talidomida, aunque en los 50 se daba para evitar los trastornos del primer trimestre como son náuseas, vómitos, etcétera, pues sí se controlaban, pero después se dieron cuenta que causaba anomalías muy severas como pérdida de parte de alguno de los segmentos de las extremidades o de la extremidad total. Los hormonales, hay que recordar que los hormonales pueden producir defecto en los genitales. En los genitales, en este caso, si se fijan, aquí vemos genitales externos que no se ven bien diferenciados. Si los comparamos en el varón, así se vería. Ya después de las 12 semanas se puede distinguir el escroto y parte del falo, y el falo, perdón. Y el caso de la niña se puede observar el clítoris, los labios mayores, un poco aquí los menores y el introito. Entonces, las hormonas androgénicas pueden causar ese problema, entre ellos también los anticonceptivos. Hay un defecto que consideramos también como factor extrínseco, que son las bandas amnióticas o las bridas. Cuando hay poco líquido amniótico, entonces el amnio se puede pegar a alguna región del cuerpo o de los pies o de las manos y producir pequeñas bridas o segmentos grandes de amnios, lo que llamamos bandas amnióticas. Esto también es un defecto extrínseco. El tema de formación lo comentábamos cuando hay poco líquido amniótico, ya no hay tanta movilidad en el feto y se deforman las extremidades porque deja de moverse y quedan en la posición en que dejó de moverse el feto. Es una deformación. El desarrollo del individuo fue correcto, pero se deformó por la disminución en el líquido amniótico. Hay otras alteraciones que llevan, una alteración original lleva a otras alteraciones. Cuando vemos oligohidramios, siempre hay que recordar que puede ser por una pérdida de líquido súbita de líquido amniótico o porque hay un oligohidramnios crónico. En el caso del oligohidramnios puede causar compresión fetal y, como comentaba, llevar a un pie equinovaro, a una hipoplasia pulmonar, porque los pulmones requieren líquido amniótico para poderse desarrollar correctamente, o un puente nasal ancho como lo vemos aquí. En este caso es una cara de Potter, están muy separados los ojos, la nariz está aplanada, la cara también. Eso es por el problema de poco líquido amniótico, que la carita del feto queda pegado o muy expuesta a la pared, se comprime por la pared. Entonces eso lo causa el oligohidramnios. ¿Por qué causa el oligohidramnios? Lo que puede suceder es una agenesia renal bilateral, ya que recuerden que la orina del feto se integra al líquido amniótico y es parte del líquido amniótico. Entonces, al no existir los dos riñones, disminuye drásticamente la cantidad de líquido amniótico y llega a oligohidramnios, que como consecuencia produce estas alteraciones que acabamos de mencionar. O a veces puede haber una obstrucción uretral, y en ese caso hay pequeñas valvas que no permiten que se libere toda la orina y se va quedando, y aparte hay poca orina que se integra al líquido amniótico. Todo esto, alteraciones causadas por oligohidramnios, se llaman secuencia de Potter. Defectos nutricionales también pueden
pueden ser los responsables de alteraciones. Por ejemplo, la deficiencia de ácido fólico. El ácido fólico se requiere para el metabolismo y los procesos de diferentes órganos o estructuras. En este caso, el sistema nervioso requiere de gran cantidad de ácido fólico y las reservas no son muy grandes en nosotros, entonces los tenemos que ingerir con los vegetales. Pues te recomienda desde unos 3 meses antes la mujer que se va a embarazar tenga las dosis adecuadas desde 3 meses ir tomando ácido fólico, que se debe de planear, porque si no entonces va a haber defecto del tubo neural. En este caso aquí vemos un pequeño encefalocele, pero puede haber anencefalia, puede haber espina bífida, etcétera, otras alteraciones por causa de deficiencia de ácido fólico. De la edad de los padres también se ha determinado como un factor, principalmente en la mujer. La mujer que va avanzando en edad, si se embaraza por primera vez, es muy frecuente que tenga problemas de síndromes como el síndrome de Down. Al padre se ha mencionado no muy frecuente, sino que es causante de algunos síndromes de Apert. Sin embargo, todo eso todavía no está bien demostrado. Hay periodos de susceptibilidad para las anomalías, más bien para los teratógenos, que son en el caso los extrínsecos. Por ejemplo, los más susceptibles a los teratógenos son de la primera a la tercera semana. Por ejemplo, en la primera tercera semana, es de baja susceptibilidad de primera tercera semana debido a que si se enfrentan a un factor nocivo, se muere el embrión. Y cuando no se muere, la capacidad de las células de estarse multiplicando puede más adelante corregir el probable problema que haya sucedido. Si no se corrige, se muere. Por eso se llama que en las primeras 3 semanas se menciona que es un periodo de baja susceptibilidad. Esos son los dos motivos por qué es baja susceptibilidad. Alta susceptibilidad está entre tercera y octava semana, cuando el feto está ocurriendo la morfogénesis, la formación de todos los aparatos y sistemas. Es el periodo más peligroso para el embrión y feto. Y es cuando se presentan las anomalías más graves. Después del periodo fetal, después de las 9 semanas, también puede ocurrir las anomalías, pero no es tan frecuente. Es más frecuente que ocurran de tercera a octava semana. Y vemos aquí, por ejemplo, en pregénesis hablamos de alteraciones que después, cuando ocurre la fecundación, se pueden manifestar. Por ejemplo, cuando hablamos de una no disyunción, algunas células van a tener más cromosomas, otras menos, y cuando hablamos de síndrome de Turner o de Down. ¿Qué quiere decir esto? Que esos síndromes, su causa se establece desde antes de que haya una fecundación, cuando se están formando y madurando las células germinales. Veíamos, les comentaba, la etapa de 1 a 2 semanas es de baja susceptibilidad. Algunos mencionan que hasta la tercera, pero aquí la mayoría de los embriones mueren, y si no se mueren, se adaptan ahí al desarrollo, y es muy bajo que tengan una anomalía congénita. De la tercera a la octava semana es el periodo más susceptible, y todo depende para qué susceptibilidad a qué tipo de alteraciones. Y ya más adelante veremos en cada uno de los videos qué alteraciones se presentan más frecuentemente dependiendo de la semana. Después del periodo fetal, realmente ya bajan la susceptibilidad del feto a anomalías congénitas. Aquí vemos, por ejemplo, algunas ocasiones, más bien entre séptima y octava semana, el embrión es más susceptible para efectos cardíacos. En las últimas semanas, para efectos de genitales externos. Son solamente algunos ejemplos que veremos más adelante en los videos. Aquí les pongo un cuadro que refleja un resumen de todo lo que les he comentado. Muchas gracias.